Buen día a todos. Que tengan un feliz día del Señor. Bueno, por fin hemos llegado al final de la serie sobre el gobierno de la Iglesia. A lo largo de todos estos sermones hemos estado aprendiendo mucho sobre el congregacionalismo guiado por ancianos. Sabemos que Cristo, nuestro Rey, gobierna a su pueblo santo por medio de su palabra y de su Espíritu Santo que la inspiró. También que Dios ha bendecido a cada iglesia local regalándole a ancianos que pastoreen a la congregación y la enseñen fielmente toda la palabra de Dios, toda la Biblia, para que la iglesia madure espiritualmente y sea capaz de llevar adelante el ministerio de la iglesia, que es hacer discípulos. También hemos aprendido sobre los deberes de los pastores y los deberes de la iglesia local. Y el domingo pasado Miqueas les habló sobre los diáconos, los requisitos que deben cumplir y cómo nombrarlos, cómo reconocerlos y nombrarlos en el cargo. En esta mañana veremos lo que las Escrituras ordenan con respecto a los pastores, sus requisitos y su nombramiento. Y hablando de pastores, es un pastor del grupo 9 Marcas el que una vez contó en un libro que estuvimos leyendo con Miqueas para la pasantía, una anécdota de cuando él fue a una iglesia que actualmente él pastorea. Él fue para una entrevista que le iban a hacer para determinar si al final lo contrataban como pastor de esa iglesia. Y en la entrevista él cuenta en su libro que le preguntaron lo siguiente: si vinieras a esta iglesia, ¿cuál sería tu mayor preocupación? Y él, sin dudarlo, respondió: los pastores. ¿Por qué? Bueno, él explica el por qué y les dijo que la iglesia es como sus ancianos. Si los ancianos son fieles y están unidos en relación a la misión de la iglesia y cómo llevarla a cabo, no importa cuántos conflictos haya en la congregación, saldrán adelante. Pero si los ancianos no son fieles y no están unidos en cuanto a la misión de la iglesia y cómo llevarla a cabo, entonces no importa lo bien que esté la congregación, tarde o temprano habrá división en la iglesia. De hecho, este año he tenido por ahí la triste experiencia de tener que conocer iglesias que estaban en decadencia, y el común denominador fue un liderazgo que no tenían claro los fundamentos de la fe y por ende estaban divididos, y la iglesia lo sufría. Los pastores son fundamentales para la vida de la iglesia, porque son los hombres por medio de los cuales Cristo cuida y guía a su rebaño en este mundo. Y si bien es el Espíritu Santo el que llama a esos hombres para el ministerio pastoral, es la iglesia la que confirma ese llamado y la que afirma a sus ancianos. Este sermón está dirigido especialmente a quienes piensan que Dios los está llamando al ministerio pastoral, pero también van a escuchar enseñanzas que se aplican a todos los cristianos por igual y a quien ya tenemos como pastor, de modo que ustedes van a, espero yo, que puedan ver cómo esto se aplica a todos y cada uno de ustedes en el rol que tienen en la iglesia y en sus casas. Así que mientras escuchan este sermón, tengan en mente las siguientes cosas. Como iglesia de Cristo, intenten comprender la clase de hombres que ustedes deben reconocer como ancianos de esta iglesia. Aprendan a apreciar al hermano que ya sirve como pastor y crezcan en amor y oración por el pastor que el Señor les ha dado. Y en caso de que estén anhelando
el pastorado o considerando tal vez servir en algún ministerio, háganse estas preguntas. ¿Son esa clase de personas que se describe en el pasaje que leeremos hoy? Si es así, ¿estarían dispuestos a servir como maestros de la palabra si tu iglesia te lo pide? Y si te das cuenta que no tienes estos rasgos, estas características, estos requisitos bíblicos para el oficio, ¿le pedirías al Señor que te moldee y te convierta en esa clase de persona? El pastorado, como cualquier otro oficio y trabajo, exige ciertos requisitos para quienes aspiran a ese cargo. Si no cumplís con esos requisitos, entonces no estás listo para el cargo de pastor. No deberías ser pastor si no cumples con los requisitos bíblicos. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que Dios exige a los pastores? Vamos al pasaje central que leeremos hoy, 1 de Timoteo, capítulo 3. 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Palabra fiel es esta. Si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Amén. Lo primero que Dios exige es que uno aspire al pastorado. Es decir, que debes desear ser pastor, debes desear ser anciano de tu iglesia. Claro, no todos los que desean ser pastores realmente están capacitados. No todos califican para el ministerio, pero definitivamente es un problema si estás en ese cargo cuando no querés. O si estás en ese cargo y sabes que todavía no estás listo y que no sos la persona indicada. El apóstol Pedro, por ejemplo, dice al respecto en 1 de Pedro, capítulo 5. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 5, en el versículo 2. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. No por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. Así que como primera medida, debes tener el llamado interno. Debes sentir que Dios te está llamando al ministerio. Y eso lo vas a saber porque deseas ser pastor. Lo siguiente que nos dice el apóstol Pablo en este pasaje es que quien desea servir en este ministerio, buena obra desea. El pastorado es una vocación noble.
servir a Dios por medio de una vida de servicio al pueblo de Dios es algo muy bueno realmente. Al hablar de estos requisitos va a sonar que es aterrador, pero en realidad es algo muy bueno. Como ministro de la palabra, claro, se entiende, uno tiene una gran responsabilidad. Y así como uno puede hacer mucho bien como pastor, también puede hacer mucho daño si no hace bien las cosas. Ser un anciano en la iglesia no es para nada un juego, no es para cualquiera, no es tarea fácil. No puedes meterte en esto con la motivación y las ideas equivocadas. Vas a ser un siervo. Vas a ser un siervo de Dios. Vas a servir al pueblo de Dios. Vas a servir de parte de Dios y delante de Dios. Lo que significa que un día rendirás cuenta a Dios. Servir la palabra a la iglesia de Cristo es una gran responsabilidad. Así que es una vocación y una vocación muy noble. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahora bien, algo que no he dicho, pero que es un poco obvio por el texto, es que un requisito que no se menciona acá de forma explícita, sino unos versículos antes, es también que el pastor tiene que ser un hombre. Y yo sé que en estos tiempos modernos algunos se cuestionan eso, porque dicen, eso es porque bueno, en aquellos tiempos era más machista el mundo, entonces bueno, eran otros tiempos. Bueno, no. La Biblia, toda ella es inspirada por Dios y es eterna. No es que hay partes que pasan de moda y otras que siguen vigentes. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Toda la Biblia es palabra de Dios. Toda la Biblia es eterna. Y la Biblia dice, justo en el capítulo anterior, unos versículos antes, en el versículo 12, dice, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Hay un orden en la creación y ese orden se replica en la iglesia, porque la iglesia refleja e instruye al pueblo de Dios cómo deben ser en el hogar. La iglesia es un reflejo del hogar y el hogar es un reflejo de la iglesia. La familia debe ser una iglesia doméstica, pero para eso, para saber cómo vivir, la iglesia debe ser sana y reflejar ese orden puesto por Dios en la creación. Y todos estos requisitos del capítulo 3 dejan más que claro que al pastorado solamente pueden aspirar los hombres. Claro, la mujer tiene otro rol en la iglesia, hay mucho que puede hacer y históricamente las mujeres han sido de mucha bendición para la iglesia. Lo vemos en la Biblia y lo vemos en los libros de historia. Y sin duda lo vemos acá también. La Biblia dice que las mujeres también tienen un rol de enseñanza, de las mujeres más grandes a las mujeres más jóvenes. Pero al pastorado esa es una tarea, un oficio solo para hombres. Eso es lo que Dios ha ordenado. Continuando con los requisitos, hemos dicho que uno puede tener este llamado interno. Debes sentir que Dios te llama al pastorado. Pero así como uno debe percibir un llamado interno del Espíritu Santo, también debe haber un llamado externo por medio de la iglesia local. De hecho, es Dios, el Espíritu Santo, el que habla por medio de su iglesia. Así que es muy importante que sean los hermanos de la congregación los que aún no lo reconozcan como un posible futuro pastor para la iglesia. Por ejemplo, en el libro de Hechos, en el capítulo 13, en los versículos 2 y 3, es el Espíritu Santo el que le habla a la iglesia en Antioquía para que sea la iglesia la que reconozca a Pablo y Bernabé como apóstoles, los nombre y los envíe a su primer viaje misionero.
en la epístola de Pablo, sabemos que Pablo reconocía su llamado interno. Él siempre decía, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios. Él reconocía su llamado interno que el Espíritu Santo le había dado. Pero hubo una iglesia que reconoció ese llamado, lo confirmó y lo envió. Luego en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 14, Pablo le dice a Timoteo que no descuide el don y el ministerio que recibió de parte de Dios y que le fue confirmado por un presbiterio, o sea, por un consejo de ancianos. En otras palabras, nadie se puede autoproclamar pastor. Es la iglesia o un presbiterio el que debe reconocer y confirmar tu llamado y nombrarte pastor de una congregación local. Y ya que hablamos de iglesia local, no existen ni pastores sin ovejas. En 1 Pedro capítulo 5, versículo 2, leímos que se le ordena a los ancianos que pastoreen el rebaño de Dios que está entre ellos. O sea que todo ministro del Evangelio debe servir la palabra a una iglesia local con la que está congregando. No puede alguien decir que es pastor y no estar comprometido en amar, cuidar y guiar a una congregación en específico. He oído hablar de pastores que le dicen a los miembros de su iglesia, lo siento mucho, no tengo tiempo para atenderte, estoy muy ocupado con el ministerio. Cada vez que escucho eso me pregunto, ¿cuál ministerio? Porque tu iglesia es tu ministerio. Si un pastor no tiene tiempo para ese ministerio, el de cuidar a su iglesia, es porque algo está haciendo mal. Está perdiendo el tiempo pastoreando a las ovejas de otra iglesia, de otro pastor. O peor aún, está perdiendo el tiempo dedicándose a cosas que no le corresponden al pastor. Los pastores deben velar por las ovejas que Dios le ha encomendado en su congregación. Ahora, puede pasar que uno diga, yo quiero servir fuera de la iglesia. Puede ser que tu llamado entonces no sea el de ser pastor, sino el de ser un evangelista. Y en ese caso la iglesia debe ser muy sabia y poder reconocer cuál es el llamado que Dios le ha dado a esa persona y guiarlo y decirle, mira, hermano, tal vez yo veo que tenés aptitudes, que tenés un carácter y los requisitos para enseñar la palabra, pero veo que tu llamado no es precisamente a ser pastor, más bien a predicar el evangelio hacia afuera. La iglesia debe saber identificar a un evangelista y poder guiarlo en el llamado. Hay veces que hay personas que creen que su llamado es ser pastor y no lo es. Pero veamos más a fondo cuáles son los demás requisitos para reconocer a un buen candidato al pastorado. En los versículos que siguen del 2 al 7 especialmente, vemos que la mayoría de estos requisitos tienen que ver con el carácter. Dios no pide que elijamos a un líder carismático, que tenga facilidad para llegar a la gente, que sea empático, que pueda movilizar a las personas, que tenga gran influencia sobre las masas. No pide que el pastor sea un tipo pragmático, con ideas y estrategias para llegar a más gente. No. Tampoco pide que sea un administrador empresarial o alguien con capacidad para gestionar una organización religiosa. La Biblia sí dice, en 1 Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2, que los ancianos son siervos de Cristo y administradores, pero administradores de los misterios de Dios, o sea, de la palabra de Dios. Y además se exige que esos ministros de la palabra sean sobre todo fieles al Señor. Así que lo que Dios exige al pastor son rasgos
de carácter piadoso. ¿Por qué? Porque el futuro pastor debe reflejar a Cristo y ser un ejemplo de vida cristiana para que la iglesia tenga ese ejemplo de piedad y santidad y pueda seguirlo, pueda imitarlo. Leamos 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. 1 Corintios capítulo 11, versículo 1 dice: sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. La iglesia debe imitar a sus pastores, porque los pastores imitan a Cristo. Vamos ahora a Filipenses, capítulo 3. Versículo 17. Filipenses 3, 17. Hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. La misma idea. Y también 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3. Empezando un poquito antes, en la mitad del versículo 2. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Los ancianos deben ser un ejemplo de carácter cristiano, para que la congregación sepa cómo se vive a Cristo. De hecho, todo lo que hallamos en este listado de requisitos en 1 Timoteo 3 son características que todos los cristianos debemos tener. Tal vez no tenés el llamado pastoral, pero definitivamente tenés el llamado a ser como Cristo. Entonces uno debe preguntarse, ¿tengo yo el carácter de Cristo? Cuando la gente me ve y me escucha, ¿ve y oye a Cristo? Estas características que son de Cristo, ¿las tenés? Hay un libro que se publicó este año, a principio de este año, y que sería muy bueno poder conseguirlo para la biblioteca, así todos lo pueden leer. Se llama El carácter del cristiano, de Tim Challies. Yo pude leerlo y la verdad que es excelente, se los recomiendo. Analiza en profundidad este pasaje y otros parecidos que hay en Tito y en Pedro sobre los requisitos, el carácter del pastor, pero aplicándolo directamente a cada cristiano. Y me encanta porque este libro, además de hacer la explicación del pasaje, tiene una sección muy práctica con preguntas para que te autoevalúes, te analices y digas, ¿cómo estoy delante de Dios? Así que si tienen la oportunidad, consíganlo, léanlo, disfrútenlo, medítenlo y aplíquenlo. Ahora, volviendo con los ancianos, el primer requisito es que debe ser irreprochable. Debe ser intachable, irreprensible. O sea, una persona justa, santa, sin pecados notables o escandalosos. Debe ser una persona recta, íntegra, de tal manera que nadie pueda acusarlo con fundamento. De tal manera que nadie pueda sospechar de algo malo por parte de esa persona. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque si los ancianos son irreprensibles, eso le da mayor credibilidad
al Evangelio y a la iglesia. La gente a veces no quiere venir a la iglesia porque conoce malos ejemplos y dice: no quiero saber nada con Dios o con la iglesia porque les importa solo el dinero o porque son todos hipócritas. Una iglesia solamente sería hipócrita si el pastor fuera hipócrita. No son irreprensibles. Y eso hace que la gente crea que Dios no es real, que el Evangelio no es verdadero, que Cristo no es un Salvador eficaz. Los pastores deben ser irreprochables. Además dice acá que debe ser sobrio, decoroso. Debe tener dominio propio. Ese es un rasgo del fruto del Espíritu, tener dominio propio. Y entre otras cosas, esto implica que el pastor debe ser una persona moderada, disciplinada, no debe ser un esclavo de ningún vicio, de ninguna adicción, como la bebida, por eso menciona acá, no dado al vino. Tampoco debe ser iracundo, una persona que le guste pelear, una persona explosiva, sino que debe ser una persona llena del Espíritu Santo de Dios y debe poder controlar sus impulsos. Debe ser manso y humilde como Cristo. Y muy relacionado con esto, debe ser una persona amable. No debe ser egoísta, no debe ser dominante, una persona orgullosa y soberbia. No debe ser alguien que le gusta discutir y debatir. Si bien a veces hay que hacer apologética, defender la fe, y eso implica a veces debatir, pero él no hace del debate su principal oficio, su centro en el ministerio. No es algo que lo disfrute, porque quiera ganar la discusión. Tampoco debe ser una persona áspera, prepotente, alguien impulsivo o explosivo, como dijimos antes, sino porque si así fuera, él va a terminar destruyendo la iglesia, va a hacer daño a los hermanos y terminar siendo un mal testimonio ante el mundo. Y si hace eso, lo que va a lograr no es que glorificará a Dios, sino que va a blasfemar el santo nombre de nuestro Señor entre todos los incrédulos. Por el contrario, los pastores deben ser amables y gobernar a la iglesia con tierna autoridad, con el cuidado propio de un pastor y con la sensibilidad amorosa de un padre. Sobre esto mismo dice la Escritura en 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 24 al 26. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, o sea, peleador, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe reprender, o sea, va a tener que corregir, debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. El siervo del Señor debe ser alguien que reprenda tiernamente a los que se oponen, con amabilidad. Tal como Cristo lo hacía. Los pastores deben ser capaces de hablar la verdad en amor, como dice Efesios 4:15. Hablar la verdad en amor, para poder edificar a la iglesia y bendecir a los que oyen. San Agustín de Hipona decía que la verdad debe ser dicha con amor, pero el amor nunca puede impedir que la verdad sea dicha. Deben ir de la mano.
Los ancianos de la iglesia tampoco deben ser codiciosos ni entrar en el ministerio por ganancia deshonesta. Todos nosotros sabemos que lamentablemente sí hay personas que usan el ministerio pastoral con fines de lucro. Lo hacen por amor al dinero y nosotros sabemos muy bien por las Escrituras que el amor al dinero es la causa de todos los males. Y no solo eso. 1 Timoteo 6:10 dice que, además de ser la raíz de todos los males, el amor al dinero, cuando es codiciado por algunos, esas personas se extravían de la fe y terminan siendo torturadas con muchos dolores. Claro que también es bíblico que un pastor es digno de su salario, de su sueldo, en especial si enseña bien la palabra. Pero los pastores deben tener cuidado, o aquellos que aspiran al pastorado deben tener cuidado. ¿Por qué están entrando al ministerio? ¿Es porque quieren ganar dinero? A veces un pastor entra con la motivación correcta de glorificar a Dios y enseñar la palabra y pastorear y cuidar al pueblo de Dios con el amor del Señor. Pero en el proceso va a ser tentado. Debemos guardar nuestros corazones también para no ceder ante la tentación y terminar arruinando un buen ministerio por codiciar. Al contrario, debemos confiar en Dios y en su sustento, que Él nos dará cada día el sostén necesario. Otro requisito que se menciona acá y que es de suma importancia y de hecho es el centro de todo el ministerio pastoral, es que los pastores deben ser competentes para enseñar la palabra. No se espera que sean competentes como administradores de la tesorería, para eso están los tesoreros, los diáconos. No se espera que sea competente en ninguna otra cosa, sino que sea competente en enseñar toda la Biblia. Eso implica que un aspirante al pastorado debe primero tener sólidas convicciones bíblicas. Por un lado, la Biblia nos enseña que todos nosotros, todos los cristianos, debemos estudiar la palabra de Dios, meditarla a diario, atesorarla en nuestros corazones e inculcársela a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros amigos, y conocidos y no conocidos. Los apóstoles, por ejemplo, oraban para que la iglesia creciera en el conocimiento de Dios, revelado en Cristo, y también nos exhortaron a continuar creciendo en Cristo, estando profundamente arraigados y edificados en Él, siendo confirmados en la fe de Cristo, tal como los apóstoles nos la han enseñado. Y esto que se espera de todo cristiano por igual, se le exige todavía más al pastor. Los ancianos de la iglesia deben estar firmes en la sana doctrina, la sana enseñanza de la palabra de Dios, para que puedan cuidar y guiar al pueblo de Dios. Por eso se espera que los pastores tengan bien en claro lo que creen y que sean buenos para enseñar. Eso implica que los pastores se deben cuidar a sí mismos todo el tiempo, para no desviarse. La otra vez yo les mencioné este lema de la Iglesia Reformada siempre reformándose. La idea no es que vamos a estar innovando y poniendo cosas nuevas a medida que pasan los años, sino que vamos a estar vigilantes de no desviarnos. Y si nos damos cuenta que nos hemos desviado, inmediatamente volvernos a la palabra de Dios. Eso los pastores lo tienen que hacer todos los días. Pablo dijo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16,
ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, de la doctrina. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchen. Y a los ancianos en la iglesia en Éfeso, Pablo les dijo algo muy parecido cuando se despidió de ellos en el libro de Hechos, en el capítulo 20, versículo 28. Les dijo: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Los pastores, los ancianos, deben ser capaces de poder enseñar bien todo el consejo de Dios, toda la Biblia, y deben tener claras las doctrinas bíblicas, para que así puedan instruir a la iglesia, para que la iglesia madure espiritualmente, sea cada vez más como Cristo y sea capaz de llevar a cabo su ministerio. Y también el pastor debe tener muy en claro las doctrinas sanas, porque así también puede aconsejar a los hermanos de la iglesia y corregir también a aquellos que están errados. Pablo a Tito le dice algo similar en Tito 1:9. El anciano debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Hoy en día a muchos les parece tabú hablar de sana doctrina. Es el coco. No hay que hablar de sana doctrina porque divide. Bueno, ya escuchamos lo que dice la Biblia y por qué es importante. El pastor debe predicar la palabra, insistir en todo tiempo, ser capaz de corregir y dar ánimo, con mucha paciencia, e instruyendo a la iglesia bíblicamente. Y si lo hace fielmente, habrá cumplido con su ministerio. Enseñar la Biblia es fundamental para el trabajo pastoral. Otro requisito es que el pastor debe ser un buen esposo y un buen padre, marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. ¿Por qué? Porque si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? La idea detrás de esto es que sea un buen líder. Si como cabeza de familia es bueno, también será un buen pastor para la iglesia. Si es un buen sacerdote en el hogar, será un buen pastor. Si es un esposo fiel y amable, será un fiel siervo de Dios en la iglesia. Y gobernará a la iglesia con amabilidad y no con tiranía. Si es un buen padre que corrige y enseña amorosamente, será un buen discipulador que enseñará a la iglesia y la corregirá con amor y con firmeza al mismo tiempo. También dice acá la Escritura que debe ser hospitalario. Y la verdad que me encantaría poder hablar mucho de la hospitalidad. Es un tema que me fascina. No hay tiempo. Pero la hospitalidad es un valor muy importante para nosotros, para el pueblo de Dios. Y en especial para los pastores. ¿Por qué? Porque revela el corazón de esa persona. ¿Querés saber si el aspirante a pastor es apto? Bueno, que sea hospitalario, porque así puedes entrar a su vida y ver cómo es él en la intimidad. La hospitalidad revela un corazón servicial y amoroso, lleno de bondad, compasión y misericordia por los necesitados, por los perdidos y por los que están solos. Y a la luz de todo esto está claro que no se puede nombrar como anciano a cualquiera y con rapidez. Pablo le dice a Timoteo que no imponga las manos con ligereza. No te apresures a nombrar ancianos.
y le dice que no puede ser un recién convertido, no sea que se enorgullezca, le gustó el poder y cayó en el mismo pecado del diablo, un ángel excelso que se enorgulleció y quiso ser como Dios. Toma tiempo saber si un candidato es maduro en la fe, si es apto para el cargo y si tiene credibilidad. El proceso para elegir un pastor lleva tiempo y debe llevar tiempo, y la iglesia necesita tomarse ese tiempo para conocerlo, para observarlo, para hacerle preguntas y así averiguar también si él tiene buen testimonio con los incrédulos. Porque si él tiene testimonio tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, entonces revela que es una persona íntegra. Es la misma persona acá en la iglesia, en su casa y en el mundo. Esa persona, al ser íntegra, tiene credibilidad. Demuestra que es fiel. Por lo tanto, demuestra que es irreprochable. Y recién entonces la iglesia puede reunirse y designarlo como pastor. En la práctica, ¿cómo se hace? Es muy parecido a cómo se hace con los diáconos, que Miki ya explicó la vez pasada. La iglesia se reúne en la asamblea y seguramente se presenta a alguien como candidato a, y se da un tiempo para que la iglesia lo observe, se le va a dar oportunidad a él para que sirva, que predique la palabra, que discipule, para ir viéndolo en acción, si es apto. Y la iglesia lo va a ir conociendo, charlando con él, y tras un periodo de tiempo que se irá viendo, es variable eso, la iglesia se reunirá en una nueva asamblea, habrá preguntas, habrá votación, y terminarán nombrándolo, si es que es apto. Ahora uno debe preguntarse, después de todo este listado, que es muy alta la vara, ¿quién es apto? Y la verdad que nadie. La verdad, nadie es apto. Y eso debe dar temor al Señor. Debe llevarnos a depender de Dios. Nadie es apto. Pero por la gracia de Dios que nos salvó, nosotros somos transformados y santificados por el Espíritu Santo y cada día moldeados a la imagen de Cristo. Y somos capacitados para ese cargo. Los pastores deben depender totalmente de Dios todo el tiempo. Y alguien que aspira al pastorado lo debe tener clarísimo eso. Tenés que depender de Dios. Si no es por la gracia de Dios, nada podés hacer. Ahora, esto es para todos nosotros aún si no somos pastores. Tal vez sos líder de un ministerio, te toca ser padre de familia, o en el caso de mujer enseñar a sus hijas, o a otras mujeres en la iglesia. Todo esto refleja el carácter de Cristo. Y uno puede decir, yo no tengo este carácter. Más puede que uno diga, no tengo a Cristo directamente. Hoy cantamos Muestra a Cristo. Este pasaje muestra a Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Cómo es Él? Él es irreprochable. Él es fiel a su novia, la iglesia. Él es amable, dio su vida por ella. La corrige y la guía con amor. Él nos enseña su palabra. Mires todo esto que está acá descrito. Hospitalario, no pendenciero, no codicioso. Si te das cuenta que no conoces a Cristo, preguntarle a los demás hermanos acá. Cualquiera de nosotros te va a poder explicar quién es Cristo y cómo llegar a Él, cómo tener su salvación. Y si ya sos salvo y te das cuenta que estás inmaduro en la fe, pedile a un hermano que ore con vos, que te ayude a caminar en la fe, para que crezcas y seas cada día más como Cristo. Y si aspirás
al pastorado porque crees que Dios te está llamando, o tal vez no al pastorado, pero sí como líder de un grupo pequeño tal vez. Fíjate si cumplís con estos requisitos. Y si todavía no, orá al Señor para que te moldee. Y de nuevo, pedí a la iglesia que te ayude a crecer. En cuanto a quien ya es anciano, esto implica examinarse constantemente para permanecer fiel. Y sobre todo, recordar que dependemos de Dios y buscar en Él el sostén. Aspirar al pastorado, al ministerio pastoral es una gran tarea, es un llamado muy noble y tal vez Dios te esté llamando. Y si así, quiero que después leas tranquilo de vuelta 1 Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 7 en voz alta, despacio, meditando cada palabra. Y cuando termines de leerlo, pregúntate, ¿soy ese hombre? Palabra fiel es esta. Si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Oremos. Amado Padre, te damos gracias porque has bendecido a tu iglesia con ancianos, maestros de la palabra, fieles administradores de tu enseñanza. Gracias porque nos has bendecido a nosotros, a esta iglesia, con esa clase de maestros. Señor, te pedimos que levantes hombres fieles para pastorear tu iglesia aquí, junto a Ariel. Te pedimos que levantes hombres fieles también para que puedan discipular a otros en los grupos pequeños o en los otros ministerios que ya tenemos. Queremos llevar tu palabra por todo Saldán y los alrededores, y para eso necesitamos hombres fieles. Levanta, Señor, a esas personas. Moldea nuestros corazones. Y Señor, la verdad es que nos enseñas que estos rasgos de carácter propios de Cristo los debemos tener todos nosotros. Señor, forja en cada cristiano el carácter de Cristo. Ese carácter ejemplificado por el pastor con su diario vivir. Haznos cada vez más como Cristo. Nos ponemos en tus manos, Padre. Moldéanos con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.